Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos invitada, Lisbeth Villalba. ¿Cómo está, Lisbeth? Tu saludo para Creagen. Hola, muy buenas tardes a toda mi gente hermosa de Creagen. Quiero hacerle llegar el saludo cordial de Lisbeth Villalba para cada uno de ustedes. Bueno, Lisbeth, a ver, Lisbeth, cuéntanos, ¿qué tiempo está cantando esa música? A mí me gusta cantar desde muy pequeñita, pero ya sí lo tomé a cantar 4 años. 4 años voy cantando la música huancabelicana y la música teyacajina, que es el Santiago con Yungor. Sí. ¿Tú? A ver, Lisbeth, a ver, ¿quieres que nos cante una canción cortita? ¿Cuál podría ser? Pues una de tu autoría, ¿ves? Porque eres cantautora, ¿ves? Claro, tenemos primicias 2024-25, ¿no? Lo que más pegó a la gente es esta canción que dice Madrecita Linda. Lo cantamos un poquito para la producción Creagen. Madrecita linda, quiero hacerte una pregunta. Madrecita linda, quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde está mi padre? Necesito su cariño. ¿Dónde está mi padre? Necesito su cariño. Sí. ¡Wow! ¡Qué linda canción, Lisbeth! Dime, Lisbeth, ¿esa es tu autoría? Claro que sí, autoría de Lisbeth Villalba, para toda mi gente hermosa, también a veces para los padres irresponsables que no se hacen cargo de sus hijos, ¿no? Por esa razón, esa canción se me salió. Sí. Tiraste en la canción, ¿eh? Bueno, a ver, Lisbeth, ¿tenemos un número por ahí que nos pueda dar? Claro, número para contratos 963-86-4907. Perfecto, eso es para contratos. Ahora queremos para maltrato, pues, Lisbeth. Para maltratos 929-12-22-52. ¡Qué bueno! Bueno, Lisbeth, a ver, dime, Lisbeth, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales me encuentran como Lisbeth Villalba, la chinita del sentimiento, ¿ya? Y también hacemos música huancabelicana, ¿no? De guainitos al estilo huancabelica. Claro que sí. Lo podemos cantar un poquito también, ¿no? Claro. A ver, Lisbeth, ¿por qué la chinita del sentimiento? ¿Cómo nace ese apelativo? Claro, ese apelativo me puso mi mamá. Bueno, que lo canto todas mis canciones con mucho sentimiento, ¿no? Entonces me pusieron, mis amigos también me decían China cuando era pequeña, entonces ya lo pusieron chinita de sentimiento. Sí. Mira, tú, qué bonito. A ver, dime. ¿A veces música guayno de huancabelicano, sentimental, algo de eso? ¿Podría ser? ¿Una capelita puede ser? Sí, está bien, perfectamente, ¿no? Lo cantamos para todo mi huancabelica y para todo el Perú, nuestros guainitos sentimentales. Ay, cómo duele mi corazón. Ay, cómo duele mi corazón. Oh, cuánto me arrepiento de haberte querido. Oh, cuánto me arrepiento de haberte amado. Ay, cómo duele mi corazón. Ay, cómo duele mi corazón. Oh, cuánto me arrepiento de haberte querido. Oh, cuánto me arrepiento de haberte amado. Ñuqa kuyachkabati, ñuqa wayuchkabati, ñuqa kuyachkabati, ñuqa wayuchkabati, ocupa makirachu, me gusta la surranqui, ocupa prasurachu, me gusta la surranqui. Ahí estamos. Wow, con su queche encima. Qué bonito, qué bonito. ¿Eres huancabelicana, mi paisana, sí? Claro que sí, de parte de mis abuelitos soy de Palca, Huancavelica, claro. Mira, tú, yo soy de Huancavelica, pero aparte de Guaitará, no sé si te ubicas. Sí, claro, también llegamos para Guaitará, muchas veces hemos ido a trabajar para allá, sí, gracias a la gente hermosa de Guaitará, también yo feliz, agradecida por el respaldo que ellos me brindan, ¿no? Muchísimas gracias también a Creen Producciones. A ver, Lisbeth, una vez más tu número telefónico, pues sí. Claro que sí, números para contrato por favor al 963-86-4907. El otro es 929-12-22-52. Para todo mi Perú, espero les gusten las canciones. Gracias. Claro que sí. A ver, Lisbeth, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? Claro, que sigan recultivando nuestras costumbres y tradiciones, ¿no? La verdad es muy hermoso llevar en alto lo que es Huancavelica con nuestras costumbres y tradiciones, ¿no? Como quien dice, hay que revalorar lo que hemos sido anteriormente, claro. Claro sí. Que sí, qué bueno, Lisbeth. A ver, Lisbeth, dime, aparte de la música, ¿tienes otra cosa?
Claro, sí, también estoy estudiando. Estoy estudiando y ya pues esperemos que todo nos vaya bien. Sí, estoy estudiando. Claro que sí. A ver, Lisbeth, cuéntanos. Has viajado mucho aparte del Perú. Dime, ¿con qué artistas has cruzado en escenario? Claro, con varios artistas, bueno, santiagueras también, ¿no? De mi zona Tayacaja, con las grandes artistas como Dulzurita de Tayacaja, que también es mi madrina, la Songosúa, también una santiaguera muy, muy humilde, varios artistas, Wilfredo La Peña, Eder Limaya, varios artistas. Qué bien. Dime, compromisos. Estás en Lima. ¿Hay compromisos estos días? Cuéntanos. Claro que sí, hoy día estaremos en Lima, Manchay, en un hermoso Quemaluto, ¿no? Estaremos viajando para Manchay, más luego también el día 27 también estamos por Lima, claro que sí, para hacerle bailar a toda mi gente hermosa. Y todo Santiago, claro que ya tenemos las agendas completas para ir para la zona sur. Sí, bueno, por lo que hay bastante trabajo, Lisbeth. Sí, muchísimas gracias a Dios, estamos ahí llegando poquito a poquito a muchos corazones. Qué bueno. Dime, Lisbeth, aparte de ti, ¿en tu familia han inculcado la música? Sí, mi mamá, pero ya está como que es mayorcita, ¿no? Y gracias a ella yo saco ese don de cantar. Qué bueno. A ver, Lisbeth, cuéntanos, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales me encuentro como Lisbeth Villalba, la chinita del sentimiento, ¿ya? En todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, estamos con Lisbeth Villalba. Bueno, Lisbeth, a ver, dime, ¿tú tienes aniversario que organizas esas cosas? Cuéntanos, pues. Claro, hace poquito estuvimos de aniversario, Lisbeth Villalba, primer añito de aniversario, ¿no? Gracias a Dios todo nos fue muy bonito, estuvimos acompañados de grandes artistas como Surandino, estuvimos con ellos, estuvimos con Songosúa de Villa Tintay, mi madrina la Dulzurita de Tayacaja, también Proyecto Hatari, ¿no? Allá en Huancayo. Con todos ellos estuvimos bailando y gozando hasta las últimas consecuencias. Gracias a Dios todo nos fue muy lindo. Sí. Qué bueno, veo que tienes un vestido bonito. Esos vestidos, me imagino, son costosos. Cuéntanos. Sí, claro. La pollera nomás nos cuesta 500 soles, la blusa nos cuesta 300 soles, la faldita de adentro también. Esto nos cuesta casi 500 también. Son buenas marcas. Una buena inversión por lo que veo, Lisbeth, ¿eh? Sí, son caritos, pero como dice, ¿no? Hay que valorar nuestras costumbres y tradiciones y vestirnos, pues sí, de lindos, ¿no? Claro que sí, pero aparte tú tienes padrinos y me dice que los padrinos te regalan los vestuarios, ¿es cierto eso? Claro, sí, también tenemos mis padrinos, claro, allá en Italia ahí está mi padrino, Giovanni Navilca. También ahí estamos Richard Ospina, Rosita Capcha. Todos ellos en el aniversario, bueno, estuvieron presentes regalándome estos hermosos vestuarios, pues no, yo feliz, gracias a ellos, sí. Qué bueno, Lisbeth. A ver, Lisbeth, ¿querés escuchar otro temita más? ¿Cuál podría ser? Pues un Santiago, eso que esté sonando ahorita, ¿ves? Claro, Santiaguito Primicia 2025 de Lisbeth Villalba, ¿ya? Me dice: y yo me emborraché con una cerveza, ¿qué importa? Yo me emborraché con una copita, ¿qué importa? Que no se emborracha cuando tienen pena, que no se emborracha de mucha tristeza. Dicen que el licor también es veneno, ¿qué importa? Dicen que el licor también es veneno, ¿qué importa? Que no se emborracha cuando tienen pena, que no se emborracha de mucha tristeza. Eso es Primicia 2025 de Lisbeth Villalba. Espero les guste. Letra y música, ¿sí? Claro que sí, letra y música de Lisbeth Villalba. Para todos ustedes Perú, para todos ustedes Huancavelica, para todos ustedes Tayacaja. Sí. Qué bueno, Lisbeth. Canta bonito, Lisbeth. Dime, ¿tú has estudiado música, algo de eso? Pues tiene bonita voz y canta bien. Sí, gracias a Dios, de verdad, estamos ahí llegando a más corazones con el talento que uno tiene. Sí, gracias, de verdad, la producción Creagen. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros orgullosas de estar presente con ustedes. Qué bueno,
es una ventana para todos ustedes, pues, ¿no? Con mucho gusto, ¿eh? Claro, sí, sí, claro. A ver, Lisbeth, una vez más tu número telefónico, pues, para que te llamen, te contraten, pues, ¿eh? Ah, claro que sí. Número para contrato es 963-86-4907 o también a 929-1222-52. Ahí estaremos respondiendo las llamadas personalmente. Lisbeth Villalba con ustedes. Qué bueno. Lisbeth, ¿alguna cosa que quieres agregar? No, solo decirle que a los nuevos talentos sigan cultivando nuestras costumbres y tradiciones y sigamos haciendo más música para todo nuestro Perú querido, ¿no? Que gusta de nuestras costumbres y tradiciones y no olvidar nuestras raíces. Claro que sí. A todo esto, Lisbeth, ¿qué le puede decir o qué mensaje le puede dar a todos tus seguidores? Yo solo decirle muchísimas gracias a toda mi gente hermosa que viene respaldándome, ¿no? A pesar de tantas dificultades, nosotros seguimos luchando, trabajando por nuestro folclore y lo vamos a hacer con mucho orgullo. Y gracias a ustedes, mi gente bonita que nos viene respaldando. Yo seguiré haciendo más música para ustedes y espero les guste y espero sea el agrado de cada uno de ustedes. Sí. Qué bueno, Lisbeth. Bueno, Lisbeth, tener un gusto entrevistarte. Pues espero que toda entrevista llegue a un escenario, pues, ¿no? Tú te despida para que la gente, pues, Lisbeth. Ya. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos vienen visualizando y todo lo demás. De verdad, yo me siento orgullosa, me siento feliz de que sean parte de mi talento, sean parte de todo lo que yo hago, ¿no? Siempre están ahí presentes, apoyándome en lo bueno y en lo malo. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, me siento muy orgullosa. A la producción Creagen también, claro que sí, gracias por confiar en mi persona. Estoy para poder estar con ustedes. Cualquier cosita, por favor, no duden en llamarme, decirme, Lisbeth, las cosas hay que hacerlo así. Yo estaré feliz de hacerlo con ustedes. Ok, le pido un abrazo, pues, Lisbeth, ¿eh? Muchísimas gracias.